Me llamo Federico y voy a empezar a hablar de un tema que a mucha gente asusta un poco o intimida o dice, wow, eso se debe estudiar en las universidades, ¿no? Les voy a hablar de matemática. Y siempre la matemática tiene ese lenguaje tan extraño, ajeno a lo que hacemos como programadores. Muchos programadores tienen un poco de miedo a esta palabra, matemática. Algunos hasta sienten inseguridad en algún punto de decir no puedo entender estos conceptos tan profundos y complejos, y voy a intentar romper un poco esos mitos hoy. Mostrar que algunos de estos conceptos son simples, podemos entenderlos todas las personas, y esto que se estudia en la universidad tal vez no era tan complejo, y en las secundarias y en la universidad, y podemos aprenderlo todos y todes. Vamos a hablar de funciones y voy a empezar compartiendo mi presentación. Bueno, funciones. Ya conocen para empezar funciones, ¿no? O sea, muchos de los que me oyen son programadores y ven esto y no se asustan, no se intimidan. Dicen, bueno, la primera es una función de JavaScript, la segunda es lo mismo en Python para no discriminar e incluir a todas las personas que programan. Y lo único que hace es agarrar un número y sumarle 2 y devolver el número sumado 2. Es decir, si yo a esta función le meto un 1, sale un 3. Si le meto un 2, sale un 4. Y es muy simple, la entendemos. Hasta está clara de leer. Bien. ¿Y una función matemática qué? Para poder hablar de funciones matemáticas necesito que prestemos atención a este gráfico que hice con esfuerzo y paciencia. Un gráfico hermoso, con un gran estudio detrás, todo un estudio tuve que hacer. Y es un gráfico que relaciona el interés que teníamos en Game of Thrones y las temporadas. Por ejemplo, en la temporada 1, cuando muere Ned, es impactante, es como, ¿cómo me matás al personaje que es principal de toda la saga? Después de repente la boda roja y decimos, no podés, ¿cómo? Después del juicio de Tyrion, donde de repente se mandan el mejor monólogo que hay en una serie de HBO que nos hizo llorar Tyrion. Luego el juicio por combate, donde ya estaba ganado. Bueno, lo que vemos acá es un gráfico que relaciona justamente el interés y la temporada de GOT. Y lo entendemos. Ven esto y me dicen, lo entiendo. Salvo que no hayan visto Game of Thrones, entonces dicen, ¿de qué me está hablando este? Hay otro gráfico para los impuros. Veamos al final, vemos que el interés cae, pero en negativo. El interés pasa a ser menos 10.000 cuando Dani, nuestra querida Dani, la vuelven loca a los guionistas, porque ya no estaba loca, ella era nuestra reina todopoderosa. Así que vamos a ver otro gráfico para cerrar para los que no vieron Game of Thrones. ¿Qué pasa con los perros y con los gatos cuando estamos mucho tiempo afuera? Para un perro, a los 5 segundos, no pasa nada, pero a los 5 minutos el perro dice, wow, yo creí que vos estabas muerto, te extrañé un montón. Y un gato, si te fuiste por más de 5 minutos, se queda en ¿quién sos vos? ¿Qué haces en mi casa? Este gráfico habla de la relación entre el tiempo que estamos ausentes y qué piensan cuando volvemos nuestras mascotas, nuestros Michi y nuestros Firulais. Lo traduje con mucho esfuerzo, como verán ahí. No estoy seguro de dónde salió el gráfico. Pero quiero retomar un poco lo de Game of Thrones. Vamos a ver un poco de vuelta, pero de otra forma. Como dos bolsas de números. Una bolsa tiene la temporada y la otra el interés. Y uno con flechas. Una temporada con un puntaje de interés de alguna forma. Lo que ven acá, efectivamente, es una función matemática. Una función matemática es tan simple como emparejar números, es ser un cupido de números, unir números de una bolsa con números de otra. Y esto es exactamente lo mismo que el gráfico de antes, pero con otra representación. En matemática hay muchas representaciones, tantas como se te puedan ocurrir. Veamos un ejemplo más simple de una función matemática con esta representación de bolsas, la voy a llamar. Veamos, está acá, y en principio dicen, ¿qué estás haciendo, Fede? Veamos, el 1 está emparejado con el 3, el 2 está emparejado con el 4,
el 3 está emparejado con el 5, el 4 con el 6, el 15 con el 17, el 22 con el 24. Y ustedes dicen ahí, para. Estás agarrando el número de la bolsa izquierda y lo relacionás con el número 2 lugares más arriba. Y yo digo, perfecto, entendiste la idea. Esto se los mostré antes, es la función de programación que tomé como ejemplo justamente, donde agarrábamos un número y lo devolvíamos 2 más arriba. Entonces ya tenemos 3 representaciones, al menos, la de bolsas, la de programación y la de el gráfico. Vamos a ver si ahora podemos graficar esta función y veamos qué creen que va a pasar. Con agarrar un número y retornar el número con 2 lugares más. ¿Qué va a pasar cuando grafiquemos esto? Primero, ponemos nuestros ejes, donde están los numeritos. En el eje horizontal está la entrada y en el vertical la salida. Y voy marcando los puntitos. Por ejemplo, veo que para el 1 sale el 3, para el 2 sale el 4, para el 3 sale el 5. Estoy marcando los puntitos de los que hablamos antes. Cada punto se compone de una entrada y una salida. Justamente los gráficos que vemos son la relación entre la salida y la entrada, nos permite ver cómo cambió. Y acá cuando uno de los puntos veo algo maravilloso, a mí me parece muy increíble, y es que agarrar un número y retornarlo con 2 lugares más se puede interpretar como una recta, agarrar una regla y dibujar una recta, se puede interpretar como agarrar un número y sacarlo con 2 lugares más. Perdón si escuchan algún leve ruido, es que tengo un jardín abajo, puede que los niños estén gritando de la emoción de escucharme hablar de funciones, o están muy lejos y no me escuchan y gritan de la tristeza de no escucharme hablar de funciones. Bien, sigamos. Está pasando lo mismo, tenemos el gráfico ahora, lo cual nos hace bastante feliz. Pero, ¿podemos ir un poco más allá? Veamos un ratito de vuelta esta función. Y esta es una recta. Perfecto. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que podemos representar con gráficos lo que está pasando. Y ahora lo que yo quería mostrarles es que veo esto y pienso en una recta. Es un proceso de abstracción muy interesante. Y ahora, luego de todo este asombro sobre que esto es una recta, veamos un poco otra forma más de escribir la función, pero esta vez la forma matemática, con la que nos torturaban en el secundario y no entendíamos nada. ¡Tarán! Es similar a la de programación. Esta es una forma algebraica de representar una función, donde tenemos el nombre, que puse F, pero puede ser Pepito, en general son una letra nomás, G de X, H de X, es la salida. X es la entrada, y vemos que lo que estoy haciendo es, a la salida f de x le digo que va a ser igual a la entrada más 2. Estoy relacionando la salida con la entrada. Vuelvo a ver la función como una transformación de números que entran con números que salen. Y esta notación es muy ventajosa. ¿Y por qué digo que es muy ventajosa? Porque me permite hacer cosas como esta. Quiero ver cuánto vale mi función en 1. Es decir, cuando yo tengo 1, ¿qué devuelve? Y veo que cuando tengo 1, devuelve 3. También puedo decir, che, quiero saber cuándo devuelve 5. O sea, ¿qué tuve que meter en mi función para que devuelva 5? Y digo, bueno, f de x vale 5, 5 es igual a x más 2, entonces x tuvo que ser 3. Claro, x tuvo que ser 3, ¿qué estoy diciendo? Si yo meto el 3, 3 más 2 es 5, tiene sentido. Vemos cómo este nuevo lenguaje que antes no conocíamos nos permite operar muy fácilmente con todo lo que es funciones matemáticas. Y vayamos un poco más, ahora que son expertos en funciones. Quiero ver un caso particular, y para eso voy a dejar de compartir un segundo esto. Acá estamos. ¿Qué ocurre con esto? Ups. Estoy diciendo, la función que habíamos hablado antes hasta ahora, solo puede entrar un número. Es decir, si el valor que entra es un número, retornarme x más 2, que es lo que venimos hablando. Pero si no es un número, si me metieron una letra en mi función, le digo,
Che, era con números el chiste y el juego. Aunque hay funciones que sabemos que no usan números, pero eso lo vamos a hablar después. Lo importante ahora es que veamos, bueno, ¿ocurrirá en matemática esto de que hay valores prohibidos o valores que no queremos? Y lo que descubrimos es que efectivamente sí, hay valores que no queremos. Para ver estos valores que no queremos, quiero que veamos un ratito esta función, que es f de x igual 1 sobre x más 2. X menos 2. ¿Hay algún valor de x que les haga ruido o que digan, che, esto no puede ser? Si lo piensan un poquito, van a ver que si x vale 2, 2 menos 2 es 0, y 1 sobre 0 es explosión del mundo, porque no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Es toda una discusión, pero yo pongo en la calculadora 1 sobre 0 y me da materror. Bueno, veamos en JavaScript si me da materror, que es para lo que bajé el navegador. Vamos a hacer la función esa en JavaScript, es decir, f va a ser igual a una función que va a recibir un x, un número, y ¿qué va a hacer esta función? Va a retornar 1 sobre x menos 2. Veamos. Esa es mi función. Y veamos, veo que en 1 vale menos 1, claro. 1 sobre 1 menos 2 es 1 sobre menos 1, que es 1. Puedo ver en distintos valores, en 3, en 4, en 5. Inmediatamente me da la consola cuánto vale. ¿Qué creen que va a ocurrir cuando ponga 2? Que ya dijimos que es 1 sobre 0. Error, explota el mundo. Cuando yo ponga 2, lo que me voy a encontrar en JavaScript es infinito. ¿Cómo infinito? Vamos a graficar esta función para entender qué está pasando. Entonces, para la entrada 3 voy a poner 1, para la entrada 4 voy a poner 0.5. Yo ya me tomé este trabajo, así que voy a mostrarles cómo sería. Un segundo que tengo un pequeño problema técnico que me muestra la pantalla que no quiero, pero bueno, ahí está. Esta es la función. Y veamos qué ocurre en 2 un poco. Vemos que en 2, si voy por la derecha, ¿puedo acercar el mouse y lo ven? Tengo un puntero. Si voy por la derecha del 2, se está yendo más infinito de alguna forma. Y si voy por la izquierda, se está yendo menos infinito de alguna forma. Puedo tomar otros valores, como habíamos dicho, pero en 2 está ocurriendo algo especial. Y es que en 2 la función no tiene valor. Como dijimos, f de 2 no tiene sentido hacerlo porque no puedo hacer 1 sobre 0. Entonces, hay valores que yo no quiero. En este caso, no quiero el 2. Cuando no quiero un valor en una función, lo que ocurre es que hablamos del dominio de mi función. Se me fue cuando quería escribir. El dominio de mi función son los valores que puede tomar x. En este caso, el dominio de mi función es todos los valores que quieras, menos el 2, porque si es el 2 me da 1 sobre 0, lo cual no puede ser. Pero vemos que cerca del 2 ocurre esto de que se ve infinito y menos infinito, y por eso JavaScript dice lo que dice. Pero bueno, es discutible. No podemos decir que en 2 es infinito, podemos decir que cerca del 2 es infinito. Eso es lo que quería que veamos. Y ahora que vimos eso, quiero que lo pensemos con la siguiente diapositiva, ya que estamos, la de Game of Thrones. ¿Tenía sentido hablar de la temporada -1, de la temporada 11, que tal vez salga, porque no salió? No tenía sentido, entonces también teníamos un dominio. Eran los valores que pueden ir en la bolsa izquierda. Los valores que pueden ir en la bolsa izquierda son justamente los que denomino el dominio de mi función. Son los valores que voy a poder transformar efectivamente porque tiene sentido que sea así. Y vemos que la matemática también tiene reglas. Por ejemplo, 1 sobre x más 2 no puede ser 1 sobre 0. O raíces de números negativos muchas veces tampoco las podemos hacer o no las queremos, dependiendo cuánto saben de números complejos, por eso no importa. Hay veces que no. Bueno. Eso es lo que quería hablar principalmente. Creo que me quedan 7 minutos, así que les puedo decir un poco más.
Por ejemplo, acá vemos que en lo de las temporadas de GOT el dominio es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mientras que en la diapositiva anterior, el dominio eran todos los números, 1,5, 1,4444, menos el 2. Es decir, hay una diferencia entre dominios que son finitos, un conjunto de números que estoy literalmente agarrando, y dominios infinitos, donde son el conjunto de números que es bastante denso de alguna forma, porque entre 1 y 1,1 está el 1,05, 1,005, 1,04, hay infinitos números, ¿no? Entonces es un poquito distinto de alguna forma. Esa es la diferencia entre dominios finitos y dominios infinitos. También podemos hablar de que estos conjuntitos de números los solemos llamar conjuntos, justamente. Bueno, esta es la mayoría de la charla. A partir de acá, quería decirles algunas cosas más como ¿por qué les estoy hablando de funciones? Retomar un poco esta idea ahora que vimos este gráfico y que vimos que podemos graficar cualquier función y que no es tan difícil, aunque en la secundaria nos las iban dando a cuentagotas una a una. Quiero que recordemos un poco cómo empezó todo esto, con dos gráficos que nos relacionaban variables. ¿Por qué aprendemos funciones y por qué nos gusta tanto? No tanto a los matemáticos, que les encantan, sí, pero a los ingenieros, porque son prácticas para relacionar variables. Por ejemplo, relacionar temporada de Game of Thrones con interés, o gatos y perros, o casos de coronavirus por personas, y un montón de cosas más. Es decir, las funciones nos sirven para modelizar el mundo, tal como hacemos de alguna forma en la programación. Y este hecho nos dice, bueno, la matemática surge como una herramienta, que es una herramienta amiga que nos permite escribir más fácil y entender este lenguaje, graficar este lenguaje y entenderlo. En ningún momento intenta ser hostil, pero esta abstracción de repente ver x más 2 y poder imaginar una recta es un poco compleja y muchas veces nos frustra y nos marea. Esto es lo que quería desmitificar en esta charla. La matemática tiene su lenguaje y sus formas, pero sigue siendo una herramienta que sirve y ayuda al hombre y que nació para ayudar al hombre como persona, como individuo, como todas las personas, para solucionar problemas, para poder relacionar variables. Y les quería dejar algunas incógnitas al terminar. Por ejemplo, hicimos funciones, pero había una sola entrada. ¿Pueden ser 2 entradas o 3 entradas? ¿Por qué no? ¿Qué ocurriría con los gráficos? ¿Seguirían siendo en 2 dimensiones? Otra pregunta, ¿qué pasa si meto una función dentro de una función? ¿Puedo concatenarlas? Si una función es simplemente relacionar números, si meto una tercera bolsa y de la segunda uno a la tercera bolsa, voy a dibujar un poquito esta idea. Si yo metiera una tercera bolsa, voy a intentar rayar, a ver si sale. Si yo meto una tercera bolsa y meto relaciones entre la segunda y la tercera, porque al final esto es una función. ¿Hay algún camino directo desde la primera bolsa directo a la tercera bolsa? ¿Puedo ahorrarme la función entre medio? Parece que sí, si es relacionar números. Vemos cómo estos conceptos nos ayudan bastante. La bolsa de salida, que es esta bolsa de acá, los números que hay ahí adentro, ¿tienen algo similar al dominio que hablamos de la bolsa de entrada? Todas estas preguntas y mucho más nos podemos hacer y podemos empezar a preguntarnos más cosas como, ¿la única forma de escribir una función es como vos me dijiste? ¿Hay otro tipo de funciones? Ya vimos que hay funciones, dijimos, con más de una variable, hay otras formas de expresar estas funciones. Y también una pregunta muy interesante y en general de primer año de curso es, ¿hay alguna función que haga lo contrario, unir las flechas que estaban en la salida en la entrada? ¿Hay algunas reglas para que esto sea posible? Yo dejo la puerta abierta a que se hagan todas esas preguntas y les digo que pueden verlas en YouTube y en libros. Recomiendo dónde seguir
Un libro de precálculo matemático tiene muchas de estas ideas, es un poco formal a veces y no tan divertido, pero bueno, que se puede hacer, como el Stewart, recomiendo mucho, y YouTube. YouTube está lleno de profesores de matemática y de gente que hace cosas divertidas con matemática. Pueden ver cómo modelizar física, que tiene un montón de matemática en programación, en P5.js, no me sale el nombre, pero buscan P5.js, modelizar matemática, The Nature of Code, un libro hermoso y gratuito. Pueden seguir por muchos lados, y les recomiendo que no le tengan tanto miedo a la matemática. Al final lo que les dije era relacionar números, emparejarlos. Creo que vieron que no da tanto miedo. Creo que se puede. Eso sería toda la charla, así que los saludo. Suerte.